Nosotros en terapia akáshica llegamos a una conclusión muy extraña. Creemos habitualmente que la música nace de una época, la arquitectura es la imagen de una época, que el arte nace de una época. Al revés, sabemos que estas percepciones artísticas que reciben ciertos genios hipersensibles, que se elevan a lo concreto, modelan la época porque cambian todos los campos energéticos de la humanidad. Date cuenta que cómo hacen los registros akáshicos para influir en el hombre, se agarran de ciertas personas hipersensibles y empiezan a bombardear mensajes. Estos mensajes, cuando entran en canales de comunicación, antes por la arquitectura o por los medios antiguos como no me acuerdo el nombre, pero estos cantantes, músicos del medioevo, por ejemplo, los poetas, por ejemplo, con todas estas ideas penetran en la humanidad y empiezan a cambiar la humanidad. El arte y la tecnología modelan a la humanidad y no lo contrario. Tú ves entonces que los registros akáshicos tienen grandes métodos de comunicación con el ser humano. Pero sin máquina akáshica no hay terapia akáshica. Sin visita organizada y sistemática, metódica en los registros akáshicos, no existe terapia akáshica. Y mejor, porque sería muy peligrosa si existiese sin este mecanismo. Son millones las personas que creen que canalizan y que no saben de dónde canalizan. Hay gente que sin darse cuenta incorporan espíritus negativos que le hacen creer que son seres de alto nivel angelical y en realidad empiezan a destilar mensaje correcto y uno de tanto totalmente negativo que destruye a la persona. Si una persona no tiene un protocolo que le garantiza quién le está hablando, que llegó a los registros akáshicos y que es fidedigno lo que ya recibió, esta persona se pone en peligro y pondrá en peligro a los demás. De aquí nació la necesidad de esta nave espacial que son las máquinas de evidencias akáshicas. ¿Cómo nació la terapia akáshica? Bien, es una muy larga historia, pero la terapia akáshica nació primero de la toma de conciencia que existe un nivel de conciencia diferente que la humanidad necesita alcanzar, que se llama la conciencia akáshica. Antes de hablar de la terapia akáshica, que es una tecnología desarrollada, hay que profundizar bien sobre qué es la conciencia akáshica. Finalmente, cuando la persona empieza a conocer su misión espiritual, cuando la persona empieza a saber quién es, por qué está en esta tierra, dónde va, cuando la persona empieza a amplificar su campo de conciencia y en lugar de estar limitada a ella y su cuerpo o ella y su familia, ¿viste? Muchos padres o madres egoístas que el mundo se limita a su familia, afuera no existe nadie, ¿no? Cuando la persona empieza a participar en los mecanismos del mundo, de la tierra, del universo, se ha expandido la conciencia de esta persona de una forma extraordinaria. Esta persona está muy cerca de haber despertado la conciencia akáshica. La conciencia akáshica es una conciencia del mundo energético que nos rodea. Es una conciencia donde empezamos a percibir lo que los demás no ven, en realidad. Y se nota que una persona ha despertado su conciencia akáshica con muchísimos detalles. No, por ejemplo, por creer en los extraterrestres, no, por ejemplo, para ser muy religioso y ir a la iglesia. No significa que ella despertó la conciencia akáshica. Pero sí, esta persona desarrolla una forma de compasión, esta persona comprende lo que es el servicio a la humanidad, lo vamos a estudiar mucho. Esta persona tiene cierto carisma, se ve que es consciente de lo que está haciendo. Esta persona se interesa al mundo externo. Esta persona traspasa sus dificultades internas y ayuda a los demás de multitud de formas. Estas son las formas más visibles. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta persona? Que tiene sueños premonitorios, que tiene percepción extraña, que empieza como una esponjita a percibir lo que los demás tienen, a veces se contamina fácilmente del mundo exterior. Esta persona, por ejemplo, si deja subir su bronca, se aleja de la conciencia akáshica, pero si transforma su bronca en otra energía, sí, empieza el motor, por ejemplo, esta persona empieza a desarrollar la conciencia akáshica. ¿Cómo es una persona que ha... ¿Cuál es la consecuencia más extraordinaria, por ejemplo, de una persona que desarrolló la conciencia akáshica? Escucha bien lo que voy a decir, se volvió inmortal. Es la inmortalidad de la conciencia. Date cuenta que el hombre es mortal o inmortal por elección propia. Parece extraordinario lo que estoy diciendo, pero en realidad
tenemos que elegir entre ser mortal o inmortal. ¿Por qué? Yo no estoy hablando de la inmortalidad del cuerpo, yo estoy hablando de la inmortalidad de la memoria. Te voy a hacer una comparación. Imagina que en el momento de cambiar de vida subes en un colectivo. Bien. Algo pasó en el colectivo, un leve accidente, te golpeaste la cabeza, pierdes la memoria. Alguien te robó documentos, ya no sabes quién sos, ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Un cierto momento bajas del colectivo, estás en una ciudad, pero sabes hablar y escribir, pero no te recuerdas de tu identidad. Vos volviste a nacer en otra vida sin memoria. Este fue una persona mortal. En el momento de la desencarnación, la memoria se borra y la persona nace sin experiencia anterior conocida. ¿Okay? Reempieza todo desde cero. Hay gente que desde miles de reencarnaciones cada vez reempezaron desde cero, siempre, en realidad. Ahora, imagina que antes de partir de este planeta, tú haces plazo fijo en varios países, por si acaso aprendes bien de memoria tu número de cuentas. Imagina que tú escribes, por ejemplo, machetes sobre tu cuerpo para estar seguro de no perderlo. Tú te tatúas tu propio nombre, las experiencias, la ciencia o los artes que conoces, etc. Y por si acaso te pasaría algo durante el viaje, ¿de acuerdo? Y tú llegas a otro lugar. Tú lees lo que hay escrito, tatuado sobre tu cuerpo. Ah, yo me llamo así, yo sé hacer tal cosa, yo puedo hacer tal instrumento de música, yo he sido muy experto en tal sección. Con muy poco esfuerzo puedo recuperar todo esto. Entonces ya tienes una guía, ya tu memoria aparece. Estos son los niños de las estrellas, llamado Buda viviente, llamado reencarnación viviente, llamado también niños índigo. Son niños que nacen con una memoria de vida pasada. ¿Qué pasa con un niño así? Date cuenta. No puede articular el lenguaje, no puede escribir ni dibujar, además ni ve finalmente. Puede escuchar, percibir sobre su cuerpo, pero no mucho más. Este niño es incomunicado y no obstante tiene algo que ningún niño normal tiene, es decir, tiene un pensamiento cognitivo, es capaz de abstracción en forma de percepción, pero no puede verbalizarlo porque olvidó el lenguaje. ¿De acuerdo? Vos te das cuenta que este niño que nace puede pasarle muchas cosas, va a tener una mirada profunda, se va a interesar a cosas que no interesan a los niños de la misma edad. Luego, si los padres no se organizan para aplastar esta capacidad nativa, ¿qué va a pasar? Es decir, va a ser un superdotado o va a ser un infradotado porque será inadaptado al mundo normal, pero tener una capacidad extraordinaria, por ejemplo en pintura, en baile, o en algún sector. Si no se destruye la capacidad de este niño a lo largo de los años, y si por el contrario está en un medio favorecedor, si este niño no intenta incorporarse en los grupos, en la escuela primaria, imitando a los demás y haciendo todo lo que hacen los demás, es decir, si este niño asume su originalidad, aunque este significa que va a ser martirio probablemente en la escuela, probablemente, entonces vamos a tener un genio, vamos a tener una persona extraordinaria de adolescente o de adulto. Muy rápidamente los demás van a empezar a respetarlo porque van a ver que él hace algo que los demás no saben hacer. Lo van a atacar porque le van a tener miedo. Y si sobrevive entre la facultad o su arte supera los escollos o no se muere de hambre en el camino, por ejemplo, encuentra una buena aplicación, va a ser un hombre que alumbra la humanidad, ¿okay? O una mujer que alumbra la humanidad. Yo estoy diciendo que la conciencia akáshica desarrollándose fabrica seres extraordinarios y que todos adentro de nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar la conciencia akáshica. De aquí nació entonces este concepto que hay una superconciencia en el hombre invisible que duerme en nosotros, también es un tema que vamos a desarrollar muchísimo a lo largo del curso, este extraterrestre, digamos, entre comillas, que duerme dentro de nosotros. Si logramos despertar a este superhombre que duerme en el hombre dormido, que se volvió el lema de la terapia akáshica, entonces logramos alcanzar la conciencia akáshica. Digamos en la conclusión, en la filosofía nuestra, que la más gran apuesta de la humanidad, lo que nos va a permitir de pasar de una época pasada a la que estamos pisando en este momento, es lograr despertar la conciencia akáshica en lo máximo de gente posible. Con particularidad, debe ser sin entrar en choque con la religión de la persona. Las religiones tienen razones de existir y no tenemos que entrar en el campo religioso. Debe ser sin servir a la persona, es decir, la persona tiene que
tener un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual en libertad y no debe entrar en una secta, un grupo, no se debe hacer más lavado de cerebro a nadie. La persona reivindica su derecho a la libertad y tenemos que darle los medios técnicos del derecho a la libertad, en realidad. Por este estamos pregonando un crecimiento espiritual en libertad en la terapia akáshica. Este implica que la persona comprenda el mecanismo. Por ejemplo, tanto tiempo como alguien no comprendió lo extraordinario y lo indispensable del mecanismo del sufrimiento, no ha despertado su conciencia akáshica, en realidad. También el hombre debe comprender la guerra mágica en la cual estamos involucrados. El universo está en guerra y existe gracias a esta guerra. Lo bien existe gracias a lo malo y viceversa, se necesitan recíprocamente, pero en proporción rotativa. El símbolo del yin yang del taoísmo es la mejor, la más fundamental representación del ser humano, cuya representación obviamente viene de los registros akáshicos. Date cuenta que entonces despertar la conciencia akáshica se volvió la apuesta más importante para conocer la humanidad en la senda donde tiene que ir. Entonces, observando miles de casos de sufrimiento repetitivo, observando la parte olvidada de la medicina, de la psicología y de la religión, observando la necesidad de gente de encontrar soluciones nuevas, se ha formalizado un sistema. Yo empecé a crear máquinas de evidencia akáshica por las razones que te expliqué en otros bloques. Empecé a crear un vademecum, es decir, una enorme cantidad de tecnología para sanar a la gente. Nuestro vademecum de la terapia akáshica tiene más de 25.000 técnicas, por lo menos, y está en crecimiento constante. Cada nuevo terapeuta akáshico inventa más técnicas en realidad. Obligatoriamente, es parte de un entrenamiento normal en realidad. Se ha fabricado un background de filosofía, es decir, un conjunto de filosofía que involucra en todo en el hombre, redefinir la vida. Date cuenta que la vida y la muerte no estaban definidas. Elementos como las emociones o el amor no estaban definidas. Lo que es la reencarnación, la transmigración del alma, que pasa en la fase post-mortem, estaba presentada en el libro de los muertos tibetanos y otros, pero no estaba concretamente aplicado con nosotros. La magia, el ocultismo, la relación entre el hombre, el espiritualismo, el universo y todo este mundo invisible no estaba definido. Entonces la terapia akáshica ha formalizado un conjunto de conceptos que no pretende recuperar ninguna filosofía conocida. Es una pirámide extraordinaria que se apoya solamente sobre el descubrimiento de terapeuta akáshico. Es decir que, por ejemplo, nunca vamos a intentar de correlacionar lo que hacemos con la Kabbalah o la astrología clásica, jamás. Vamos directamente a inventar una nueva Kabbalah, una nueva astrología si es necesario. Por ejemplo, existe la astrología akáshica que no tiene nada que ver con la astrología conocida, por ejemplo. Entonces, la terapia akáshica es como una pirámide de conocimiento totalmente coherente y coordinado entre ellos, que explica lo que el hombre no pudo explicar. ¿Qué es el superdotado? ¿Qué es el genio? ¿Por qué percibimos y sentimos? ¿Qué son estos 18 cuerpos? ¿Cuál es la función de la glándula pineal? Etcétera. Y no se refiere a nada conocido como las Vedas, el yoga u otro. Lo puede reexplicar porque va a la fuente mismo de ellos, pero no usa teorías ya conocidas. Es muy importante recordarse de esto. A partir de aquí entonces nació la conciencia akáshica y de ella nació la terapia akáshica, que es un sistema de aprendizaje que dictamos en este momento, con su conjunto filosófico, con sus máquinas de investigación. Cuando podemos decir que hay un conjunto teórico que explica lo inexplicable, hay máquinas de investigación tal como microscopio, espectrómetro, telescopio, y los tenemos, son las máquinas akáshicas. Hay metodología de capacitación, la misma donde estás cursando vos y todas estas personas en este momento. Ya estamos, y además hay un vademecum, es decir, toda una farmacopea espiritual para ayudar a la persona, cuando es bien definido el sector de influencia de la terapia akáshica. Por ejemplo, la terapia akáshica no influye en el cuerpo. Ningún terapeuta akáshico, a menos de ser médico, podrá decir a un paciente, vos tienes un tumor canceroso en el hígado. ¿Por qué? Porque son profesiones protegidas, porque a menos de ser oncólogo y de tener exámenes radiológico y oncológico, nunca jamás un terapeuta akáshico se daría el poder, abusaría del poder de decir a un paciente, vos tenés un cáncer. ¿Okay? Sería un ejercicio ilegal de la medicina. ¿Por qué?
porque no indagamos las moléculas del cuerpo. Nosotros podemos en la terapia akáshica investigar solamente el registro energético previo. Es decir, podemos decir con una máquina akáshica, yo encuentro en tu cuerpo un promedio de 2% de bioenergía de muerte. Y desgraciadamente yo encuentro 82% de bioenergía de muerte en una cierta zona del hígado. Pero ¿cómo se va a interpretar esto en terapia akáshica? No sabemos si ya hay un tumor, pero sabemos que esta gran concentración de bioenergía de muerte podría favorecer la aparición de un tumor. ¿Tú ves la diferencia entre los dos? ¿Okay? Jamás daremos una opinión médica, ejercicio legal de la medicina. Además, sería antiético porque no podemos ver el cuerpo mismo, no tenemos imágenes radiológicas para pero sí podemos ver lo que un médico, un psicólogo y un sacerdote no verán. Podemos distinguir una energía que se está acumulando y, confrontando nuestra opinión con la de un oncólogo, sabremos que aquí hay un alto riesgo que aparezca un cáncer en una persona. Por suerte, como es energético, lo podemos resolver. Date cuenta que la terapia akáshica se vuelve una medicina preventiva porque examinamos las energías. Lo que es de extraordinario también en la capacidad de la terapia akáshica es que la terapia akáshica puede ver la historia del pasado y del futuro. ¿Qué significa? Si hay una gran acumulación de bioenergía de muerte en tal lugar del cuerpo de un paciente, podemos ver si es de origen kármica, de origen divina, un contragolpe de malas acciones, un suicidio psicosomático. Podemos ver si es una contaminación accidental, un incidente debido a al lugar donde vive la persona. Podemos ver si es una prueba espiritual, si es un castigo por una misión espiritual no cumplida. ¿Sigue? Podemos ver si hay un puente accidental de vida pasada, si hay una premonición de vida futuro. Si estamos, por ejemplo, canalizando en este lugar del cuerpo el daño hacia otra persona, por ejemplo, un hijo, para que sobreviva el hijo. Date cuenta que ningún médico, ni psicólogo, ni sacerdote podría examinarlo. El terapeuta akáshico sí, porque precisamente el único registro que examina la terapia akáshica, que es un registro energético, es un registro que resume todo, lo del pasado y la previsión del futuro. Tenemos una fotografía de lo invisible, somos expertos en fotografiar lo invisible. Es lo extraordinario de la terapia akáshica. Entonces, a partir de aquí, finalmente, a partir de la conciencia akáshica, concepto fundamental, nace la terapia akáshica, que es un sistema completo, organizado, que ha capacitado centenas de personas ya y capacitará miles, y de aquí nace entonces el símbolo de una época nueva. Estamos entrando en la cultura akáshica, que es la tercera etapa, es decir, el mundo debe tomar conciencia que la cultura de las energías invisibles, la cultura del hombre relacionándose con el mundo de otra forma, ya se venía prefigurando. Por ejemplo, este japonés que ha fotografiado con un microscopio de luz negra, si me acuerdo bien, ha fotografiado la energía que hay en un cristal de hielo de un agua de un pantano, luego la misma agua de pantano después de recitar mantra arriba, ha hecho miles de experimentos con impacto fotográfico demostrando que un mantra, la consagración, la mente humana pueden modificar el estado energético de agua. Este ya fue uno de los documentales más difundidos en la humanidad en estos 5 o 10 últimos años. Esta demostración es como uno de los puentes que se están creando entre la ciencia y la religión. Teilhard de Chardin mismo, en el punto omega, hablaba de cómo la ciencia y la religión tienden a unificarse en un mismo momento. La terapia akáshica aporta este puente, tiende un puente entre la lógica y la magia, precisamente. Es lo más extraordinario de lo que ella aporta. Y este es el símbolo de una cultura naciente, una cultura donde, por ejemplo, en Harvard cada año hay una reunión entre los médicos del Dalai Lama y los más avanzados médicos de Harvard y de algunos del mundo, y intentan buscar la etiología real de las enfermedades, porque ya se dan cuenta que aunque se manifiesta una anomalía por ejemplo, en una célula, esta anomalía no nació a nivel genético, no nació a nivel químico. Hay algo más, algo que va en el origen, se llama la etiología mismo. Y de entonces ellos están buscando esta etiología constantemente, en realidad, y la van a encontrar. Precisamente la terapia akáshica fabrica estos puentes. Somos fabricantes de puentes entre lo visible y lo invisible, la materia y el espíritu,
entre el cuerpo neuronal y los cuerpos espirituales, el hombre bioenergético. Somos fabricantes de puente, en realidad. Y todas las consecuencias que sacamos de terminan influyendo en la cultura akáshica. La cultura akáshica va a presentar una arquitectura nueva, ya lo hace, una renovación de la ropa, renovación de las artes, renovación del pensamiento, de la pedagogía, de la salud. La función de la cultura akáshica es que el hombre pueda unificar lo visible y lo invisible, podamos empezar a vivir verdaderamente entre dos mundos. Este es el objetivo de la terapia akáshica. Vos ves, memoriza bien, conciencia akáshica, terapia akáshica y cultura akáshica.